que nunca encontraremos usted y yo a Dios, su presencia, su manifestación, en la fuerza, en la violencia, en la fuerza brutal de la naturaleza, que ahí no encontraremos al Señor. Que el Señor no es destrucción, hijos, que no quiere destruirnos a nosotros. Padre, ¿y por qué se produce eso? Por fuerza natural, por ley natural. Y porque muchas veces el hombre ocasiona esas alteraciones naturales. Y viene esa fuerza natural y acaba con todo lo que hay alrededor. La capa de ozono es un caso de esos. ¿Quién ha destruido la capa de ozono? Nosotros. No la ha destruido Dios, somos nosotros. Que hay un hueco enorme de la capa de ozono, que por eso los rayos ahora del sol entran y queman. Por eso quema y producen enfermedades en la piel. Entonces Dios nunca se manifestará en esa fuerza brutal natural. Primera enseñanza del profeta. Digo, se produjo después un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y entonces esto me hace recordar estos días los terremotos que hemos tenido. El terremoto de Chile, el terremoto de Ecuador, la sacudida enorme que hubo en Perú, los terremotos que han habido en otras naciones. Y entonces el Señor a través del profeta Elías dice, yo tampoco estoy en la fuerza y en la destrucción de un terremoto. ¿Y por qué se producen, Padre? El hombre mismo ha creado que la tierra entre en sequía y la fuerza natural, por ende, tiene que reaccionar y produce los fenómenos de terremotos, de volcanes, por las mismas destrucciones que ha venido haciendo el hombre. Dice, entonces nos dice el profeta que Dios tampoco lo vamos a ver manifestarse con la fuerza del terremoto. Vino fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y nosotros sabemos lo que es capaz de hacer un fuego cuando hay incendios, sabemos, incluso aquí lo hemos visto en algunas industrias que han tenido esa cuestión que ellos han vivido, y vemos cómo les ha destruido totalmente todo, cómo le ha quemado, cómo le ha vuelto ceniza, y eso es lo que hace el fuego. Y entonces el Señor nos está diciendo que Él nunca se manifestará en algo como el fuego para hacernos daño. ¿Y por qué Dios no se manifiesta en eso para hacernos daño? Ni en el huracán, ni en el terremoto, ni en el fuego, por una palabra sincera y que solamente le brota a Él desde lo más profundo de su corazón divino, porque nos ama, hijos, porque nos ama. Si el Señor no nos amara, hace tiempo habría desaparecido la tierra. Hace tiempo, hijos. Con estos desórdenes que han habido en la tierra, hace tiempo había desaparecido, hijos. Y hoy vamos a comprobar si hay alguien que está por encima de su poder, porque hoy la palabra de Dios nos va a decir si hay alguien por encima del poder de Dios, y en la misma palabra lo vamos a decir, hijos. Dice el profeta que después que se fue el fuego, escuchó un murmullo, una brisa suave, dice. Y era un murmullo y una brisa suave de aquellos vientos que uno
se siente súper agradado. Uy, dice uno, qué rico esto. Qué brisa tan divina, dice uno. Y dice el profeta que ahí sí se manifestó Dios. Es decir, que el Señor, nuestro Dios, se manifiesta donde hay paz, donde hay tranquilidad, donde hay pureza, hijos, donde hay amor, y no donde hay peleas, ni divisiones, ni rencor. Ahí no se manifiesta el Señor, es donde hay paz, donde hay pureza, donde hay amor. En el gesto sincero que usted expresa amorosamente. Cuando usted abraza amorosamente a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa, a su hijo, a su hija, a su abuelo, hasta los animalitos que Dios le da a usted. Aquí lo dice el profeta, no es invento mío. Después vino un murmullo, una brisa suave, y al oír Elías el profeta se cubrió el rostro con el manto y salió a la entrada de la cueva, porque estaba pasando Dios. Y es que Dios es tan bueno, tan maravilloso, hijos, que esos mismos signos los tienen ustedes al frente. ¿Cuántas veces usted no ha venido aquí en esta capilla del Santísimo o al Santísimo que usted ha ido? Y usted ha sentido eso, es paz, tranquilidad. Y ha escuchado el murmullo de Dios. Dígame, nosotros el primer viernes que hicimos ahorita, esta vigilia de primer viernes que hicimos, uy, qué impresionante. Por eso Dios me permitió a propósito tomar 2 fotografías, ¿no? Una al ambiente natural y otra, cuando tomaron la fotografía, ahí sí fue su manifestación. Porque para que nadie le quede dudas, así es el Señor. Por eso, hijos, tenemos que entender que resulta vergonzoso, por ejemplo, saber ese escándalo, ese libro que ni siquiera lo pueden vender aquí en Venezuela, que han tenido que irlo a vender a Colombia, a Panamá, a Estados Unidos, a España, donde habla de la podredumbre, lo podrido que hicieron en Venezuela, y que usted lo puede localizar por YouTube, y que por respeto a Dios no menciono su nombre, por respeto a Dios y por pedir por la conversión de quien ocasionó toda esta serie de males, porque aquí el único que tiene poder para juzgar y decidir es Dios. Y resulta vergonzoso, hijos, al saber tanta brujería, tanta porquería, tanto satanismo, tanta invocación del enemigo, y todavía a estas alturas continúan haciéndolo. Pero no podemos llenarnos de odio, hijos. No podemos llenarnos de soberbia. No podemos llenarnos de venganza. No podemos llenarnos. Para nosotros es pecado si llegamos a caer en esa actitud. Para usted y para mí es pecado eso. Tenemos que hacer todo lo contrario. Ya, si es conveniente que usted vea eso allá en YouTube, si es conveniente. Si es conveniente que usted sepa toda la porquería que se hizo. ¿Para qué? Para que usted entienda por qué hay que orarle a Dios. ¿Por qué la oración
por ahí algunos que dicen que para qué orar, para que entendamos por qué hay que orar, porque eso no se corre ni con una bomba atómica, hijos, eso se corre únicamente con oración. Eso únicamente se corre con oración, con ayuno y oración. No hay otra forma de cómo sacarlo. Ni con bombas atómicas, ni con todo el armamento nuclear que colocaran aquí en Venezuela, ni con eso se corre, hijos. Porque destruirían a Venezuela, pero el mal continuaría ahí. Entonces ahí es donde viene nuestro papel protagónico, mis queridos fieles de nuestra Iglesia Católica, y desen la lija, los únicos que pueden clamar con alma, vida y corazón como a Dios le agrada, es la Iglesia Católica. No hay otra iglesia que pueda hacer eso. Por eso es importante confesarse. Por eso es importante comulgar, por eso es importante el rosario, por eso es importante los que pueden hacer el exorcismo a San Miguel, que están en constante confesión, comunión, por eso es importante eso. Por eso es importante la oración de la sangre, y por eso es importante los jueves de adoración al Santísimo. Por eso es importante la oración que hacemos aquí los jueves. Nosotros aquí podemos cantar las maravillas que el Señor ha hecho, porque lo ha manifestado con verdadero amor y con verdadera entrega. Pero prohibido para nosotros caer en odios, en guerras. Prohibido para nosotros caer con ansias de venganza. Aún veamos lo que veamos, así nos dé asco, así nos dé ganas de vomitar. A mí me dio ganas de vomitar. Así le doy ganas a usted de vomitar. Tenemos que orarle al Señor con alma, vida y corazón, porque eso sí va a tener más mérito ante el Señor, para que el Señor, viendo la sinceridad de nuestro corazón, diga: yo los perdono y perdono todos los pecados que cometieron. Por eso el Salmo no se equivoca hoy cuando dice: muéstranos, Señor, tu misericordia. Tenemos que clamar a la misericordia del Señor, hijos. Tenemos que creerle a la misericordia de Dios. Y hoy, con palabra viva del Señor y encomendando a estos seres queridos, como dice San Pablo en su carta a los Romanos, y tomando en cuenta la aclamación que hacemos con el Salmo, muéstranos, Señor, tu misericordia. San Pablo nos dice: les hablo con toda verdad en Cristo y no miento. Y hoy tomo las palabras de Dios que dijo a San Pablo: les hablo con toda verdad en Cristo, y con el permiso de Dios y San Pablo, no miento. Y me siento feliz que la Iglesia Católica no ha mentido, más bien ha sufrido igual que ustedes. Ha llevado el bulto igual que ustedes. No ha mentido. Y dice aquí el Señor: mi conciencia me atestigua con la luz, dice San Pablo, mi conciencia me atestigua con la luz del Espíritu Santo, que tengo una infinita tristeza y un dolor incesante, tortura de mi corazón, cuando él vio que el pueblo estaba desviándose por otro camino. Porque aquí ha pasado también en esta parroquia, y en la parroquia de la Frontera ha pasado, que uno les ha predicado la verdad a muchos, y han preferido el camino ancho de perdición que el camino angosto que conduce a la salvación. Y por eso hemos visto muchachos perdidos. Por eso hemos visto niños que han abusado con ellos. Por eso hemos visto escándalos familiares. Y pare de contar. Pero hoy quiero decirles que el Señor nunca nos ha mentido. Usted que me están escuchando por Eco de la Frontera, el Señor nunca nos ha mentido.
Usted que me está escuchando por intercanal, el Señor nunca me ha mentido. Los que me están escuchando allá cerca de Pamplona, el Señor nunca nos ha mentido. Los que están escuchándome allá en la parte del Vallado, en la parte de la Rinconada, del Rayo, el Señor nunca nos ha mentido. Los que me van a ver por las redes, los inscritos, hoy San Pablo nos dice en su carta a los Romanos capítulo 9, versículo del 1 al 5, el Señor nunca nos ha mentido. A usted le han mentido, son los seres humanos que se han acercado a usted, que han fingido ser amigos suyos, pero son tan malos amigos suyos que los quieren llevar al camino de la perdición. Porque cuando alguien nos quiere llevar al camino de la perdición, no es un verdadero amigo de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que espabilar, hijos. Y ahí es donde tenemos que entender que no podemos llegar tarde. Y ahí es donde podemos nosotros que entender, hijos, que con Dios no se juega. Dice, hasta aceptaría que Cristo fuera bien de mis hermanos, de mi raza, de la sangre, de los israelitas. Ellos son descendientes de los patriarcas y raza. Según la carne nació Cristo. Y escuche, por primera vez ya lo han escuchado, otra vez lo van a escuchar, para que usted sepa si alguien está por encima de Dios. Dice, Cristo que nació, según la carne, que nació Cristo, el cual está por encima de todo. Cristo está por encima de todo, y mire lo que dice San Pablo, y es Dios bendito por los siglos de los siglos. Amén. Cristo está por encima de todo. Su iglesia que Él fundó, por eso se mantiene. Porque Él está por encima de todo. Es decir, que ni el diablo tiene poder sobre Cristo. Por eso ustedes no pueden creer en brujerías, ¿sí? Por eso ustedes no pueden creer en hechicerías. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué? Para no darle mucha laraca. Dice así, Deuteronomio 18, versículo 9. Cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de aquellos pueblos, que no haya en medio de ti nadie que haga pasar a su hijo por el fuego. Eso es brujería, esos son esos ritos donde pasan las personas por el fuego. Que nadie practique encantamientos o consulte a los astros. Que no haya brujos ni hechiceros. Que no se haya nadie que se dedique a supersticiones o consulta de espíritus. Que no haya ninguno adivino o quien pregunte a los muertos, los que se van para el cementerio y hasta tierra de muertos sacan para hacerle daño a la gente. Porque yo, Yahvé, tu Dios, aborrece a los que se dedican a todo esto. Palabra de Dios. Deuteronomio 18, versículo 9. Nadie está por encima del poder de Dios. Y hablando así de terremoto, hijos, entonces el Evangelio de San Mateo nos habla que el Señor, después de haber hecho el gran milagro de la multiplicación de los panes, mandó a sus discípulos en la barca a la otra orilla. Y mire lo que hizo el Señor después de mandar a los discípulos. Mandó a los discípulos por un lado, mandó a la gente a sus casas, y después de despedirlas, subió al monte a solas para orar, hijos. Y entonces Dios aquí nos dice
el porqué de la importancia de la oración. Hagámonos esta pregunta. Jesús, siendo Dios hombre verdadero, se retiró a solas a orar. Por eso es importante la oración, hijos. Por eso es importante la oración. Y la oración ahorita es tan importante que incluso el Señor nos ha hablado bien, con lujo de detalles, y nos ha hablado con claridad de por qué la importancia de la oración. Y fíjate que el Señor no duró media hora orando. Él estuvo orando hasta la hora de la noche. Aquellos que les gustan oraciones light, y oraciones light, esas oraciones rapidito, mire, aquí nos da a entender con claridad que el Señor duró orando hasta las horas de la noche, y Él, siendo Dios hombre verdadero, se puso a orar para que nosotros sigamos su ejemplo. Que la solución de nuestros problemas está en la oración que nosotros hagamos. ¿Y qué tan importante es la oración? Le tengo 3 pruebas. ¿Se acuerdan de los mineros chilenos? ¿Se acuerdan? Que vimos por CNN en el rescate de los mineros. 33 mineros, ¿verdad, profesora Margarita? 33 mineros. ¿Se acuerdan a cuántos metros estaban ellos enterrados? A más de 600 metros. Allá, a más de 600 metros. 33 los años de Cristo. Y todo el mundo se puso a orar. ¿Se acuerdan que todos estamos orando? Porque nos dolía lo que le estaba pasando a ellos, ¿verdad? Y ellos también se pusieron a orar, incluso sacaron una película de eso. Pero hay un detalle que sucedió con el mundo. A Dios casi no se le dio relevancia, importancia, propaganda del poder que Él hizo con la oración, el haber rescatado a 33 mineros que estaban a más de 600 metros de profundidad de la tierra. Dígame usted y yo, nomás a 5 metros ya estamos con la lengua de corbata. Y sin comida, hijos. ¿Y lo sacó o no lo sacó el Señor? ¿Lo sacó o no lo sacó? Al último. ¿Y usted no sintió alegría cuando salió el último y el que lo rescató también? ¿No sintieron alegría? Yo bailaba de un solo pie de ver las maravillas que hizo. Vamos a darle un aplauso al Señor, que nunca le da un aplauso por eso. Bien fuerte para el Señor. Le pido, también lo aplaudo, aunque tarde, pero para la gloria de Dios, Santo Cristo bendito. ¿Se acuerdan de Pablo, el ecuatoriano que estuvo sepultado en los escombros del terremoto? Si no se acuerdan, yo sí se lo voy a recordar. Pablo, un ecuatoriano normal, igual que usted y yo, cuando hubo el terremoto que fue a 8 no sé qué escala, 8.5, algo así, y que le cayó un poco de escombros sobre él, resulta que lo buscaban su familia y no lo encontraba. Su esposa ya estaba decidida que lo iba a encontrar muerto, hasta la urna le compró para que cuando lo encontrara muerto lo metieran en la urna. Pablo, que incluso lo encuentra por YouTube, busque el testimonio de Pablo en el terremoto de Ecuador, ahí lo puede encontrar. Hizo llorar a todos los periodistas, a esta gran periodista que se llama Andrea, de TN 24. ¿Y qué sucedió? Sucedió lo siguiente. Pablo cuenta que cuando le cayó los escombros, él se puso a llorar, se acordó de Dios, empezó
a orarle a Dios, a suplicarle a Dios. Cada día le suplicaba a Dios el ver que no encontraba solución. Y a ratos no se dejaba vencer porque el miedo que tenía era que iba a morir ahí entre esos escombros. No sé cuántos escombros tenía encima. Pablo se orinaba y tomaba de los orines porque duró más de 78 horas ahí. Duró más de 78 horas ahí. ¿Ok? Pablo hasta se pupució. Del mismo miedo se pupució ahí. O sea que hasta el olorcito tenía que aguantarlo. Pero ¿qué hacía Pablo? Empezaba a alabar a Dios, le cantaba a Dios, le suplicaba, le decía: yo creo en tu poder, Señor, yo sé que tú me vas a salvar, yo sé. Y esto está bueno para este momento crítico que usted y yo estamos viviendo, seguir este testimonio de Pablo que pasó en Ecuador, allá donde sucedió el terremoto. Y él le oraba a Dios y le suplicaba y le decía con fe, hasta que por repente se le ocurre apelar, se dio cuenta que tenía el celular y más sorpresa le dio a él que el celular todavía tenía pilas y ya tenía más de cerca de 72 horas, ¿no es? 72 horas más, cerca de 72 horas, y él se sorprende que todavía había pila en el celular, cuando uno sabe que un celular no dura más de 24 horas o cuando mucho 30 o 40 horas, pero de ahí no dura más. Y él se dio cuenta y le dio por llamar allá a uno de sus vecinos, y el vecino, en lugar de alegrarse, se asustó. Dijo: no, usted es un fantasma, y le colgó inmediatamente. ¿No? Entonces él siguió orando: Señor, yo creo en ti, y le lloraba a Dios. Porque a Dios, cuando uno está orando, si es necesario alabarlo con las lágrimas, hay que alabarlo con las lágrimas, ¿sí? Que el Señor vea que nuestra oración es sincera, hijos. Y él le lloraba y le cantaba a Dios, y ahí se acordó hasta de todas las oraciones que había aprendido durante toda su vida, pero no dejaba de orarle a Dios. De repente le dio por marcar el teléfono de su señora. Su señora ya le tenía la urna. Y dice que apenas le llamó, ella se asustó y que inmediatamente colgó, porque es que ella ya creían que él estaba muerto ya, que era buscando su cadáver. Pero él no se echó para atrás, volvió a orar a pesar de los obstáculos. Mire todos los obstáculos que tenía, tremendos escombros, se había orinado, pupuseado, tenía que administrar lo poquito que le daba el celular, la vecina que se asustó, su esposa ya le tenía la urna, todo preparado, todos los obstáculos que tenía. Pero él no se echó para atrás a pesar de los obstáculos. Y volvió a llamar, pero esta vez pidiéndole al Señor que le toque el corazón. Entonces cuando tocó, le dijo: no me cuelgue, yo estoy vivo, le dijo. No me vaya a colgar, mire, yo tengo un poco de escombros aquí encima. Vaya y avísele, porque ya estaban a punto que pasaran la máquina. Y si llegaban a pasar la máquina, lo fracturaban inmediatamente, lo mataban. Y entonces dijo: busque un escaneador que detecte mi cuerpo. Yo estoy en tal lugar, le describió dónde estaba. Yo estoy en tal lugar, en tal posición y cuestión. Dígale que coloquen el escaneo para que vean que ahí está mi cuerpo. Sí, fueron y colocaron y se sintió el cuerpo de él. Y empezaron a escarbar los escombros, y eso eran escombros van y escombros vienen, y eso estaba bien profundo, casi 3 metros allá de escombros estaba. Y saquen hasta que lo encontraron. ¿Y sabe qué hizo Pablo cuando salió de allí? Se arrodilló, se puso a alabar a Dios por haberle salvado la vida. Pregunto: ¿usted ha hecho alguna vez eso?
como lo hizo este hermano. Este hermano sí, hizo llorar a todos los periodistas con su testimonio. Y ellos se convencieron de lo que es capaz de hacer Dios cuando uno deposita totalmente su confianza en el Señor Todopoderoso. ¿Quiere verificar eso? A mí me gusta así. A mí me gusta gente de esa que le gusta verificar. Busque YouTube, busque terremoto de Ecuador y busque el testimonio de Pablo. Y quiere encontrarlo completo, busque la noticia TN24 terremoto de Ecuador. Búsquelo ahí. Y verá que usted llorará. Y yo también lloré cuando lo escuché. Porque lloraba cantando las maravillas del Señor. Entonces, igual que el terremoto, así pasa como que le pasó aquí con los discípulos. Vieron de madrugada ver caminar al Señor, y en lugar de alegrarse, yo no, esto es un fantasma, salga de aquí, ¿no? Y empezaron a dar gritos, de terror, y porque nunca habían visto al Señor caminar sobre el agua. Entonces Pedro le dice el Señor, tranquilícese, no teman, le dice. Pero le digo, si tú eres el Señor, mándame ir caminando sobre el agua. Y Pedro caminó sobre el agua. Y empezó a caminar. Pero Pedro cometió un error que se parece a nosotros igualito, por eso no hay que criticarlo. El que critique a Pedro se está autocriticando, porque también usted lo hace. Entonces San Pedro, ¿qué fue lo que hizo? Apenas sintió el viento, y le entró, se olvidó que estaba con el Señor. Y así muchas veces nos pasa a nosotros. Nos dejamos confundir por las cosas externas y no creemos en el poder del Señor. ¿Y qué le dijo el Señor? Le dijo, pero el Señor tiene algo, que a pesar de que dude, y si a última hora con fe dice como dice San Pedro, cuando San Pedro se vio que se estaba hundiendo, dijo, sálvame Señor, inmediatamente lo sacó. Pero una vez el Señor lo reprendió, le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Le está hablando el Señor. Es el Señor que les está hablando.